Es la escena del crimen más espeluznante que el detective ha visto en años. Los fotógrafos se estremecen al captarlo todo en una sucesión de rápidos y descarnados flashes. Los técnicos de CSI hacen lo que pueden para recoger los pedazos rotos. En la puerta, un novato se dobla y vomita mientras su compañero más veterano le da una simpática palmadita en la espalda. No puede ocultar su propio malestar por las cosas que han visto hoy. La llamada llegó en mitad de la noche de un par de excursionistas preocupados en las afueras de la ciudad. Estaban a mitad de su paseo nocturno por un viejo camino rural cuando oyeron gritos procedentes de una granja cercana. Cuando los agentes llegaron finalmente a la granja, era demasiado tarde. Todos los que estaban allí estaban muertos. No había nadie a quien salvar. Todo lo que queda por hacer es recoger los pedazos y averiguar qué demonios pasó realmente. El detective se inclina bajo una guirnalda amarilla de cinta adhesiva para la escena del crimen y pregunta a un agente que le atiende qué saben hasta ahora. El policía, que está pálido y húmedo, traga saliva por un nudo en la garganta y dice: «Parece que el viejo granjero ha perdido la cabeza y se ha vuelto loco. Toda la familia está muerta. Encontramos su cuerpo en el granero». Se dirige al interior para echar un vistazo a la carnicería. Es una verdadera casa de los horrores. La mujer del granjero está muerta en la cocina. Los niños fueron asesinados en sus camas. El detective no puede decir que haya visto nunca un asesinato hecho a sangre fría, tan desapegado. Que un hombre sin antecedentes de violencia haga algo tan horrible a sus seres queridos sin ninguna razón. El detective sacude la cabeza y sube las escaleras, poniéndose guantes de goma para no contaminar la escena. Va de habitación en habitación, tomando notas minuciosas sobre cualquier cosa sospechosa. Tiene un buen ojo para este tipo de cosas. El hombre es un veterano de 20 años en el cuerpo. Ha visto cosas terribles, pero al posar sus ojos en los cuerpos de las víctimas, no puede evitar sentir un escalofrío que le recorre las vértebras. En el dormitorio principal, donde el agricultor ya fallecido y su esposa compartieron una vez el lecho conyugal, da con algo interesante: un diario en la mesilla de noche. Lo hojea. Al principio todo es mundano. Pensamientos dispersos sobre el día en curso y pequeñas listas de tareas para el día siguiente. Pero las 3 últimas entradas contienen un marcado cambio respecto a lo anterior. El primero dice: «Parecía conmocionado cuando volvió del establo hoy. Está muy callado al respecto. Dijo algo así como: escuché algo que no debía. ¿En el granero? No sé lo que podría significar, pero decidí no presionar. Ya estaba bastante estresado. No dijo mucho a los niños durante la cena. Seguía mirando por encima del hombro. Me asustó mucho. No sé lo que hizo, pero sea lo que sea, le dio un susto». El segundo dice: «Estoy empezando a preocuparme por él. Han pasado unos días desde que escuchó algo en el granero y no ha mejorado. De hecho, creo que está empeorando. No quiere ducharse. Algo sobre el espejo del baño. No quiere entrar ahí. No ha estado comiendo. Lo peor de todo es que no duerme. Me despierto en medio de la noche y lo veo sentado erguido, mirando la puerta del dormitorio sin decir una palabra, sin siquiera parpadeando». La tercera y última entrada dice: «Este ya no es el hombre con el que me casé. Hay algo malo en él. Está asustando a los niños y me está asustando a mí. Ha empezado a llevar su pistola a la cama todas las noches. No duerme. Solo se sienta allí con ella. Nunca duerme. Cuando le pregunté qué estaba pasando, me dijo que algo se avecinaba, pero que estaba bien, que no dejaría que nos afectara, pasara lo que pasara. No lo entiendo. Voy a coger a los niños e irme con mamá unas semanas mientras él resuelve esto, pero tengo miedo de lo que pueda hacer si se da cuenta. La pistola siempre está cargada». El detective suspira y desliza el diario en una bolsa de pruebas. Era por desgracia una historia que había escuchado demasiadas veces. Las cosas terribles que podemos hacer a los que amamos cuando no somos nosotros mismos. Aunque ahora parece claro, una crisis mental que se convierte en una masacre. Hay un detalle que todavía le roe al detective. ¿Qué escuchó el granjero en el granero ese día? Cuando el detective entra, ordena a todos los demás que se vayan. Necesita un tiempo a solas aquí. Mientras la gente sale, se acerca al cadáver del granjero. Está tirado en la paja.
con la cabeza ensangrentada, apaleado hasta quedar irreconocible. Y sin embargo, es él quien sostiene el martillo manchado de sangre, y en su otra mano está agarrando algo aún más extraño, un viejo y oxidado cencerro. De todas las cosas que se pueden sostener en los últimos momentos en la tierra, piensa el detective mientras se acerca. Algo en el cencerro le llama la atención. ¿Por qué? Después de asesinar a toda su familia, un hombre se dirigiría al granero y presumiblemente intentaría y no lograría hacer pedazos un cencerro. Al coger el cencerro, pasa sus dedos enguantados por el óxido. Aparte del desgaste de la edad, el cencerro no muestra signos de daño real. Es un objeto tan extraño e inocuo. ¿Qué significado tiene? Sus cavilaciones internas se ven interrumpidas cuando una gran araña, del tipo de las que se instalan en graneros llenos de paja, sale repentinamente del interior del cencerro y llega a la mano del detective. Este deja caer el cencerro, un reflejo de choque involuntario, y el cencerro golpea el suelo con un estruendo. El sonido permanece en el aire durante mucho más tiempo del que debería. Parece que se hace más fuerte. El detective siente que su corazón se acelera. Su respiración se vuelve pesada y dificultosa. El sonido se hace más fuerte. Siente como si alguien estuviera sentado sobre su pecho. Cae de rodillas, rascándose la garganta hinchada. Su corazón late con fuerza. ¿Le está dando un ataque al corazón? Se agarra a la tierra y a la paja que hay debajo de él, intentando desesperadamente hacerse con el control de las cosas mientras el mundo que le rodea parece oscurecerse. El sonido del cencerro es cada vez más fuerte. Finalmente es capaz de forzar un grito y luego se desploma en el suelo. Cuando abre los ojos, se lo llevan en una camilla a una ambulancia cercana aparcada justo al lado de la escena del crimen. Cuando un paramédico le pregunta si está bien, lo único que puede tartamudear a través de su boca seca es: No toquen el cencerro. No dejes que nadie toque el cencerro. El médico que le atiende le dirá más tarde que no hay signos de ninguna dolencia física. Lo más probable es que el detective haya sufrido un grave ataque de ansiedad. Cuando el detective le dice al médico que no tiene antecedentes de ataques de ansiedad y que esta no es ni mucho menos la primera escena de un crimen violento con la que se encuentra, el médico frunce los labios y frunce el ceño en señal de concentración. Muy extraño, dice el médico. Quizá deba tomarse los próximos días con calma. El estrés del trabajo puede aparecer a hurtadillas, especialmente en una carrera de tan alto riesgo como la suya. A veces puede manifestarse de formas bastante extrañas. Esa noche el detective está en casa preparándose una taza de té de hierbas calmante, por recomendación de su médico. Todavía está atormentado por un extraño malestar de la mañana. Verás, una de las claves para ser un buen detective es el reconocimiento de patrones. Eres capaz de detectar vínculos oscuros entre piezas de información que otras personas en el estrés del momento pueden no correlacionar. Mientras el detective da un sorbo a su té, recuerda la primera anotación en el diario de la esposa del granjero. Cuando comenzó la espiral descendente del granjero, empezó con que escuchó algo que no debía dentro del granero. El detective tampoco sabe mucho sobre lo que le ocurrió a él mismo en ese granero, pero puede decir con seguridad que también oyó algo que no debería haber oído. Suspira. No tiene sentido mentalizarse así, al fin y al cabo, es solo el nerviosismo posterior al ataque, y se vuelve hacia la ventana de su cocina, esperando mirar el cielo nocturno y sentirse un poco más en paz. En su lugar, ve algo sacado de una pesadilla, una figura alta de pie detrás de él, en algún lugar en el rango de humano, pero también de alguna manera no. Es alta, carnosa y demacrada. Su rostro es demasiado liso, con ojos saltones y una gran boca como únicos rasgos. Se acerca a él con sus enormes manos de dedos de uso, a escasos centímetros de la nuca, pero en el momento en que lo ve mirarlo, se da la vuelta y empieza a correr. La taza del detective cae y se hace añicos en el suelo. Se gira con un grito involuntario para seguir a la criatura, pero ya se ha ido. Su cocina está vacía y silenciosa. Por supuesto, una pregunta ronda su mente. ¿Qué demonios acaba de pasar? No es un tonto. Sabe que la mente puede jugarte trucos divertidos. Después de todo,
¿Quién no ha visto algo por el rabillo del ojo que le ha dado un susto momentáneo, antes de darse cuenta de que solo era un truco de la imaginación? Pero no se trataba de un simple parpadeo jugando con una mente paranoica. El detective juraría por la vida de su madre que realmente vio esa cosa. Un extraño monstruo humanoide de pie detrás de él en su reflejo. No sabe qué posibilidad le asusta más, que realmente hubiera algo detrás de él o que esté empezando a perder la cabeza. Cualquiera de las dos ofrece una serie de posibilidades aterradoras. Pero el detective hace lo que mejor sabe hacer. Aplica la lógica a una situación. Ha pasado el día alrededor de una escena del crimen especialmente angustiosa. Ha leído algo inquietante en el diario de una de las víctimas y ha sufrido un ataque de pánico en el granero. Todo esto era una sugerencia implantada en su mente. Conexiones que se enhebran donde no deberían. Un efecto secundario natural de un cerebro cableado para registrar patrones en grupos de datos extraños. El detective hace todo lo posible por mantener la calma durante el resto de la noche. El miedo es el asesino de la mente. El pánico solo empeora la situación. Él cree en ambas cosas, pero no puede deshacerse de esa sensación de miedo. Le están observando. Por primera vez en su vida adulta, el detective decide que no quiere dormir en la oscuridad. Todas esas formas en la oscuridad le ponen nervioso. Piensa que una buena noche de sueño probablemente lo dejará bien parado para mañana por la mañana. Al fin todo se le pasa. A medida que su mente se aleja y sus ojos empiezan a cerrarse, empieza a preguntarse si siempre dejó la puerta de la habitación abierta o si empezó a abrirse muy lentamente en cuanto su cabeza tocó la almohada. Muy pronto se despierta jadeando. Unos dedos largos y fríos, anormalmente largos, de hecho, y fríos como la muerte, se han cerrado alrededor de su garganta. Jadea en vano para respirar mientras la mano le aprieta más. Sus ojos se abren de golpe y vuelve a verlo. Ese monstruo alto y delgado que se cierne sobre él, estrangulándolo. Su rostro está dividido en una amplia y sádica sonrisa de dientes. Para algo tan delgado es imposiblemente fuerte. El detective no puede moverse, no puede gritar, no puede hacer nada. Pero cuando pasa del sueño a la verdadera vigilia, el monstruo desaparece. Sale de la habitación con la facilidad de una ráfaga de viento. Se incorpora con el corazón palpitante, los pulmones tensos y la piel resbaladiza por el sudor. Nunca ha tenido tanto miedo en su vida. Ha estado más tranquilo durante los tiroteos activos de sus días de ronda hace tantos años. La cosa que le estaba estrangulando era exactamente igual que el monstruo del reflejo. No solo eran similares, era exactamente lo mismo. ¿Está siendo acosado? Entonces cae en la cuenta. Otro fragmento de información nadando en el desorden de su conciencia. Un artículo que había leído un par de años antes sobre un fenómeno conocido como parálisis del sueño. Es cuando la gente se despierta repentinamente durante el sueño REM. Su cuerpo permanece paralizado mientras su conciencia se activa, dándoles un pie en la realidad mientras dejan el otro en una pesadilla. En este estado, la gente puede creer que está siendo atacada por monstruos o demonios. Y uno de los principales factores causantes de la parálisis del sueño, el estrés. El detective suspira, se siente como un idiota. No hay nada de lo que ha vivido hoy que no tenga una explicación completamente lógica. Así que, ¿por qué sigue sacando conclusiones tan absurdas? Retorciendo los hechos para que se adapten a las teorías en lugar de que las teorías se adapten a los hechos. Dicho esto, esa noche no vuelve a pegar ojo. Se sirve unas cuantas tazas de café, evitando inconscientemente cualquier cosa que le haga reflexionar y se sienta en la cama hasta el amanecer, solo vigilando la puerta de su habitación. Más vale prevenir que curar, se repite en los pasillos vacíos de su cerebro adormecido. A la mañana siguiente se dirige al trabajo como hace siempre. Sentado en un semáforo, un coche se detiene junto a él y capta algo en el reflejo de la ventanilla del coche. Es ese monstruo de nuevo, sentado a su lado extendiendo hacia él una de sus enormes manos. El detective jadea y se da la vuelta con los ojos encendidos por el pánico. Pero por supuesto, no está allí. Solo unos niños en la acera de camino a la escuela.
Tal vez sea el miedo, tal vez sea la falta de sueño, tal vez sean ambas cosas, pero en ese momento tiene ganas de llorar. Lo que no sabe es que las cosas van a ir mucho peor. Durante los días siguientes la frecuencia de los avistamientos aumenta. Cada vez que sus ojos se encuentran con una superficie reflectante, ese monstruo está ahí, acercándose a él. Pero por supuesto, huye antes de que pueda mirarlo de frente. La gente del trabajo no deja de mirarle raro. Aprieta los dientes. No puede decir nada. Si le cuenta a alguien lo que le está ocurriendo, lo llevarán a la granja de las risas para que pase el resto de su vida en una celda acolchada. Pero sabe que no está loco. Es demasiado real para ser producto de la locura humana. No es una alucinación. Esa cosa está realmente ahí. Siempre está esperando, siempre observando. Incluso cuando no puede verlo, puede sentir sus ojos en él, sentir su intención maliciosa. Es aún peor por la noche. Cada vez que intenta dormir la ataca. Siente su mano rodeando su garganta. Siente sus puños cerrados golpeando su cuerpo. Siente sus largas uñas arañando su piel. Ya no puede dormir. Está demasiado asustado. Y eso también le pasa factura. Cada sentimiento, cada emoción, cada pensamiento comienza a tomar una extraña calidad plana, como si nada fuera real. Empieza a subsistir a base de café, bebidas energéticas y cualquier otra cosa que le proporcione un zumbido de alerta. Empieza a llevar su pistola reglamentaria a todas partes. La esconde bajo la almohada por la noche. Nunca puede ser demasiado cuidadoso. Sabe que la criatura siempre está ahí fuera, siempre vigilando, siempre esperando. Sabe, en algún nivel, que no se detendrá hasta que le haya quitado todo. Vuelve a coger el metro para ir al trabajo. Está desordenado, desorientado. Su ropa apesta. Sus ojos inyectados en sangre están cubiertos de antiestéticas bolsas. Tiene un ligero escalofrío, un tic nervioso. En pocas palabras, no es el hombre que solía ser. Ya no puede conducir. Tiene los nervios demasiado destrozados y tiene que coger el autobús para ir y volver del trabajo. Es entonces cuando lo ve. Esta vez no está detrás de él, sino al otro lado de la calle mientras espera el autobús. Se encuentra entre los demás peatones, todos aparentemente ajenos a su presencia. Solo sonríe burlándose de él. Esta vez el detective está listo. El detective no lo tolerará. Con un solo movimiento fluido desenfunda su pistola y comienza a disparar a la criatura. La calle estalla en gritos mientras la gente se dispersa para evitar la frenética ráfaga de disparos. Pero la criatura no se mueve. Se limita a sonreír mientras el detective dispara, con la rabia y la falta de sueño desviando su puntería. Vuelve a oír el sonido del cencerro que va en aumento. Es ensordecedor. Necesita matarlo. Necesita acercarse. El detective camina hacia la criatura disparando bala tras bala. A la criatura no le importa. Ruge con furia animal. El tañido del cencerro se eleva. Una luz repentina ilumina la terrible sonrisa de la criatura mientras el detective se da cuenta de que el sonido que está escuchando no es en absoluto el tañido del cencerro. Se gira justo a tiempo para ver el autobús, pero no lo suficiente para apartarse. El cencerro que el detective encontró aquel día en el granero parecía bastante inocuo, pero este viejo cencerro, corroído y cubierto de óxido que ningún método conocido, químico o mecánico parece poder eliminar, pronto tendría un nombre: SCP-513. Fue descubierto por un agente de la Fundación SCP durante el procedimiento de restablecimiento de la contención MU en un sitio de contención clasificado, donde su interior estaba cubierto con cinta adhesiva para evitar que hiciera ruido. También había una nota de papel adjunta que decía: «Lo has visto, ahora puede oírte. Lo has tocado, ahora puede verte. Nunca lo toques. Si lo oyes, puede tocarte». Y esta es una advertencia que merece la pena tener en cuenta, ya que llamar a SCP-513 provoca invariablemente la muerte. La cuestión es cuánta agonía mental y física hace pasar a su víctima antes de ese punto final.
Cuando se toca el cencerro por primera vez, cualquier persona que esté al alcance del oído empezará a experimentar una ansiedad extrema, con síntomas físicos como un aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial. También informarán de sentimientos de temor y pueden afirmar que se sienten observados. Al cabo de una hora, esta preocupación se confirma. SCP-513-1 es la criatura poco encantadora que persigue al desafortunado cencerrero y comenzará a acechar a los individuos afectados. Parecerá acercarse a los individuos por detrás, pero desaparecerá rápidamente si alguna vez el sujeto intenta un contacto visual directo. También escenificará ataques físicos no letales contra sus víctimas durante el sueño, para inducir mayores niveles de terror psicológico, aunque este desaparece rápidamente al despertar. La amenaza de acoso aumentará con el tiempo, lo que provocará un mayor desorden psicológico en la víctima. SCP-513-1 acabará induciendo paranoia, agresividad, hipervigilancia y depresión, y terminará con una muerte angustiosa y violenta. Debido al inmenso peligro que supone para cualquiera que escuche el sonido de este cencerro, al SCP-513 se le han dado amplias precauciones de contención, lo suficientemente amplias como para justificar que se le dé la clase de contención Euclid, una clasificación reservada para cosas que suelen ser impredecibles en contención. El SCP-513 está suspendido en un bloque de gelatina de 1 metro cúbico y está contenido en una celda insonorizada y climatizada. La gelatina se inspecciona diariamente para detectar cualquier degradación o pérdida de integridad. Se realiza una inspección de emergencia inmediatamente después de cualquier terremoto, explosión o evento sónico de grado 2 o superior. El personal que realiza la inspección lleva tapones para los oídos y orejeras con cancelación activa de ruido en todo momento mientras está dentro de la celda del SCP-513, para evitar cualquier tipo de exposición accidental. Si el cubo de gelatina muestra algún signo de degradación, como rasgaduras, desgarros, rajaduras, licuación o moho, SCP-513 será retirado inmediatamente y suspendido dentro de un cubo de reemplazo por un equipo de personal de clase D con sordera quirúrgica. Ningún otro personal debe entrar en la celda durante este procedimiento. Todos los seres sensibles expuestos al SCP-513 deben ser vigilados por al menos 2 miembros del personal de seguridad en todo momento. Bajo ninguna circunstancia se puede administrar sedantes a las víctimas de la exposición, ni permitir que caigan inconscientes. Cualquier víctima que caiga inconsciente debe ser dada de baja inmediatamente. El personal de clase D debe ser despedido al primer signo de degradación mental. Todas las demás víctimas de la exposición pueden ser despedidas a petición suya. Si es posible, el SCP-513-1 debe ser capturado en el acto, pero lamentablemente la Fundación aún no ha conseguido poner sus manos sobre esta desagradable criatura. Pero ten cuidado al tocar los misteriosos cencerros que encuentres, o podría ponerte las manos encima. Ahora ve a ver otra entrada de los archivos del Dr. Bob. Como SCP-4975 se acabó el tiempo para otra aterradora anomalía que te perseguirá hasta tu último aliento. Y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni una sola anomalía, mientras profundizamos cada vez más en los archivos clasificados de la Fundación SCP.